No podremos nunca eximirnos del lenguaje o de los otros sistemas de símbolos. Sería una cita del Pinciano. Repito, no podremos nunca eximirnos del lenguaje o de los otros sistemas de símbolos, pero podemos también muy fácilmente convertirnos en sus víctimas. Literaria o científica, toda nuestra educación es predominantemente verbal y, en consecuencia, no cumple la función que teóricamente se le asigna. En lugar de transformar a los niños en adultos plenamente desarrollados, produce estudiantes de ciencias naturales que nada saben de la naturaleza como hecho primordial de la experiencia, e impone al mundo estudiantes de humanidades que nada saben de humanidad, ni de la suya, ni de la ajena. Aldous Huxley, Las puertas de la percepción. Hemos llegado a nuestra última conferencia magistral. Esperamos que la celebración compartida haya sido y sea una fiesta del espíritu, del arte y de lo mejor que crea el alma humana. Esperamos que la palabra consentido tenga vigencia y repercuta nacional e internacionalmente, porque compartir lo mejor es ser lo mejor con los otros, con nosotros. Damos así la palabra a nuestro querido maestro, el doctor Alfredo Alvar, quien nos ofrece la conferencia magistral a la búsqueda del mito de carne y hueso. El doctor Alfredo Alvar es especialista en la España del siglo de oro y en concreto en el humanismo y en historia de Madrid, ciudad y corte. Profesor de investigación en el Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Académico correspondiente de la Real Academia de la Historia desde el 2004. Durante 22 años fue profesor asociado en la Universidad Complutense de Madrid. Es Premio Villa de Madrid, Ortega y Gasset de Ensayo y Humanidades, del 87. En los últimos años ha publicado los siguientes libros: Isabel la Católica, una reina vencedora, una mujer derrotada, del 2002. Cervantes, Genio y Libertad, del 2004. El Duque de Lerma, Corrupción y desmoralización en la España del siglo XVII, del 2010. La emperatriz Isabel y Carlos V, Amor y gobierno en la corte española del Renacimiento, del 2012. Madrid, Corazón de un imperio, 1561 y 1601 a 1606, publicado en el 2013. Juan Sebastián Elcano, Un espíritu indómito contra la adversidad. Un maestro en tiempos de Felipe II, Juan López de Hoyos y la enseñanza humanista en el siglo XVI. Todos sus escritos, libros y artículos se han basado en la investigación de documentación original y en muchos casos desconocida, custodiada en los archivos y bibliotecas históricas de España y del extranjero. La última vez que nos acompañó había metido las manos y buena parte del tiempo en Esquivias, en los archivos de Cervantes o de documentos sobre Cervantes, los que se encontraban. Un cálido aplauso al doctor maestro Alfredo Alvar. Muchas gracias. Excelentísimas e ilustrísimas personalidades, señoras, señores, estudiantes, por supuesto, público en general. Muchas son las instituciones y personas a las que debo agradecer mi presencia hoy aquí. En primer lugar, sin duda alguna, y como hemos dicho todos, a doña Ana Sara Ferrer, que mantiene viva la memoria de su padre en esta gesta permanente cervantina. Y cito: los hijos, Señor, son pedazos de las entrañas de sus padres, y así se han de querer, o buenos o malos que sean, como se quieren las almas que nos dan la vida. A los padres toca el encaminarlos desde pequeños por los pasos de la virtud, de la buena crianza y de las buenas y cristianas costumbres, para que cuando grandes sean báculo de la vejez de sus padres y gloria de su posteridad. Quijote 2:16. Querido Raimundo, yo también tengo mis textos.
Quiero agradecer también a Onofre Sánchez Menchero, que coordina un excelente equipo humano que nos da asistencia y tranquilidad en cada momento en estas lejanas tierras de nuestras casas. Por supuesto, a Florencio Sevilla, buen amigo, y cito, cuán firme, se me ha colado este texto que yo no lo quería, era otro, pero ha salido este, cuán firme debió ser la amistad de estos dos pacíficos animales para confusión de los hombres que tan mal saben guardarse la amistad los unos a los otros. Quijote 2.12, de mi fichero también. Quiero agradecer, por supuesto, a Raimundo y a Selene, que son el alma, corazón y vida de nuestras penas por estas calles de Guanajuato, a todo el público en general y a los colegas, maestros de quienes he aprendido tanto en estas tan intensas jornadas, y no solo he aprendido científicamente. Tal vez, cuando tenga puesto el pie en el estribo, piense qué pudo dejar en mí Guanajuato, y entonces me daré cuenta de nuevo que todo fue diferente desde que empecé a venir por aquí hace una década. Me sospecho que afortunadamente mi exposición va a ser más positivista de lo que se acostumbra a hacer. Sacad, estudiantes, al final, las conclusiones que os parezca sobre los instrumentos y las herramientas que os proporciono, y que ello sea desde vuestra libertad. Me maravilla en ocasiones lo que llegaron a entender nuestros antepasados, según se puede decir, de lo que quieren decir las cosas que ellos leyeron. Cito, el histórico convento de las Clarisas iba a ser vendido. En sus criptas permanecían enterradas 3 generaciones de obispos y abadesas y otras gentes principales. Para venderlo, el primer paso era desocuparlas y entregar los restos a quienes los reclamaran y tirar el saldo a una fosa común. Me sorprendió el primitivismo del método. Los obreros destapaban las fosas a piocha y azadón, sacaban los ataúdes podridos que se desbarataban con solo moverlos y separaban los huesos del mazacote de polvo con jirones de ropa y con cabellos marchitos. El maestro de obras copiaba los datos de la lápida en un cuaderno escolar, ordenaba los huesos en montones separados y ponía la hoja encima de cada uno para que no se confundieran. Gabriel García Márquez, Del amor y otros demonios, preámbulo, también en mi fichero. Si llegara desde España en este año de 1615, tal vez trajera en el baúl algunos ejemplares del Quijote para los lectores ávidos de leer las cosas que venían de allá. También, ya en tierra firme, a los viajeros que desembarcaban de la flota de Nueva España les asediaban, seguro, con preguntas sobre las cosas que pasaban en Levante. Del pasajero a Indias esperaban, pues, los avisos de la corte, las nuevas de la corte. Hoy, en la faltriquera, he traído en unos papeles anudados con hilo de Brabante ciertas nuevas de la corte que les quiero contar. Esténse sosegados como si fuera en, cito, la puerta de Guadalajara, murmurando, sabiendo nuevas, diciendo y escuchando mentiras, como hacía aquel demandado en el juez de los divorcios. Durante las últimas semanas en Madrid se ha vivido el paroxismo supremo de la búsqueda de los huesos del mito Cervantes. En verdad que el proyecto llevaba en marcha más de un año, pero ha sido en las últimas semanas cuando se ha llegado al culmen de una interesante campaña cultural. El móvil último que promocionó, que apoyó la singular búsqueda de huesecillos, fue el turismo, esto es, las repercusiones que para Madrid tendría el aparecer en las portadas de la prensa mundial, de los noticieros y de los semanarios. Gracias a los huesos de Cervantes, porque no a sus carnes, Madrid aparecería en todos los medios de comunicación y con ello se atraería a miles, a centenares de miles de curiosos fetichistas turistas que seguro dejarían sus vacaciones en las Bahamas para ir a Madrid a pasear por el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía y camino del Palacio Real entrarían en la iglesia de las Trinitarias a contemplar absortos los restos sacros de Cervantes. Siempre tuvo buen humor este Cervantes, que supo reírse hasta de su sombra. Su acidez la imagino ahora
reanidada en su trasgo por las callejuelas del así llamado Madrid de las letras. Pero si esta vez ha sido el turismo el que ha espoleado la búsqueda de huesos, porque el turismo genera riqueza y con ello desarrollo y bienestar, y hay que ver lo que da de sí una rótula cervantinesca, no ha sido la última vez que se le han buscado los restos a Cervantes. Ahora mismo volveré sobre ello. Porque antes querría señalar que en nuestro mundo occidental, en el católico hispánico, la veneración por los huesos de los muertos tiene otras motivaciones. Desde luego, la admonición a cualquier vanidad, a cualquier vanitas, de que no hay más verdad en la vida, de que a todos se nos acaba un día. ¿Qué voy a decir aquí en Guanajuato de esto? Y junto a la veneración de los restos, la búsqueda propiamente dicha de las huellas y huesos y cuerpos de nuestros desviados sociales positivos, esto es, de los santos y de los héroes, tiene 3 momentos estelares en España y otras 3 motivaciones, cada una correspondiendo a un momento histórico. Limitándonos a las derivadas de lo católico, todo empezó, por así decirlo, en el Concilio de Trento, 1545-1563. Efectivamente, la sesión 25ª del 19º Concilio Ecuménico, adviértase que el Concilio de Trento es el 19º Concilio Ecuménico y el 20º es el Concilio Vaticano I de 1870 y el siguiente es el Vaticano II. Es decir, que el Concilio de Trento tuvo su vigencia. Como digo, en la sesión 25ª del 19º Concilio Ecuménico de la Iglesia Católica, que se celebró en la ciudad italiana de Trento, estuvo dedicada esta sesión a la, cito, invocación, veneración de las reliquias de los santos y de las sagradas imágenes. Manda el Santo Concilio a todos los obispos y demás personas que tienen el cargo y la obligación de enseñar, que instruyan con exactitud a los fieles ante todas cosas sobre la intercesión e invocación de los santos, el honor a las reliquias y el uso legítimo de las imágenes según la costumbre de la Iglesia católica y apostólica. Los cánones y decretos del Concilio de Trento y de esta 25ª sesión son mucho más largos y no tendríamos tiempo de leerlos hoy. Sin embargo, siempre me gusta animar a que tecleen en San Google cánones y decretos del Concilio de Trento porque están traducidos al español y se leen con deleite, porque sobre gustos no hay nada escrito. Insisto en mi admiración hacia los teólogos conciliares y su honda sabiduría de la humana conditio. El Concilio de Trento tenía que enfrentarse por el camino de la redefinición o de la refundación de un nuevo catolicismo contra tantos herejes que poblaban ya y seguirían poblando la Christianitas afflicta. Pero me maravilla el tino con que adivinaron o expresaron lo que la experiencia les había enseñado, que la adoración de reliquias, aun siendo necesaria y obligatoria, podía incurrir en desbarajustes y que los desbarajustes deberían corregirse. Los cánones y decretos del Concilio de Trento deben leerse con sosiego y con interés. Mientras no hayamos leído los cánones y decretos del Concilio de Trento, no acabaremos de entender a Cervantes, porque Cervantes fue instruido, educado, culturizado según los cánones y decretos del Concilio de Trento. Algunos los asumió con total naturalidad, de ahí su ortodoxia. Otros no, de ahí sus rasgos heterodoxos. Quiso el ser de la historia, quisieron los avatares del momento, de la pugna entre catolicismo y reforma, que habida cuenta de los ataques iconoclastas de los herejes, los ortodoxos defendieran a sus reliquias y a sus imágenes. Cervantes participó, y vaya que sí participó, en todo aquello. Y es así como se debe entender la existencia de reliquias por todas partes y no solo como una manifestación de morbosidad primitiva, aunque a lo mejor también. Participar en la veneración de las reliquias era cumplir con uno de los decretos del Concilio de Trento. Era, pues, una reafirmación ideológica. Escribió Cabrera de Córdoba
historiador de tiempos de Felipe II, aquel al que Cervantes llamaba el Tácito español, escribió Cabrera de Córdoba sobre el Escorial y Felipe II en una cita que es mucho más larga que esta que les leo, que, cito, «Hay en San Lorenzo también un muslo abrasado del glorioso mártir, un pie, una canilla del brazo. Adornó Felipe II las reliquias con plata, cristal, oro, lapislázuli y bronce, rubíes, diamantes, con hermosa diferencia y traza en los relicarios, y porque se pudiese fácilmente saber el lugar de cada una de las reliquias para gozar de verla cuando gustare, mandó hacer un libro de todas con señales particulares en sus puestos y la relación de a dónde fueron traídas y de sus testimonios. Aun sintiéndolo mucho, no es este el momento ni el lugar para desarrollar el fascinante asunto del tráfico de reliquias durante los siglos XVI y XVII. Mas lo que sí podemos apuntar es que si desnudáramos, en fin, con permiso de las imágenes, todos los acuerdos de la sesión 25ª del concilio, si desnudáramos de su contenido sacro estos cánones y acuerdos y profanásemos los decretos, ¿a cuántos contemporáneos nuestros encontraríamos sumidos en un cierto y desviado culto a las reliquias? Si algunos hubieran conocido aquella sesión 25ª del 19º Concilio Ecuménico de Trento, ¿acaso hubieran sido más prudentes por no aparecer como desleídos alcaldes de Daganzón? El segundo momento de la búsqueda de restos cervantinescos tuvo lugar en el siglo XIX. Las fechas dan, hasta cierto punto, igual. Quiero decir que en la construcción de una nueva comunidad nacional, desde la Ilustración o desde el siglo XVIII en adelante, se necesitaba disponer de los héroes nacionales, que son un ejemplo para todos y que, como símbolos colectivos, nos guían y adornan con sus virtudes. Esos héroes nacionales son, como los santos, desviados sociales, pero positivos. Así que, cada vez que se necesitaba exaltación nacional, soplaban buenos aires a favor de Cervantes. Para lo que nos ocupa ahora, podríamos ir a los tiempos de la aciaga invasión francesa de España y la imposición de un nuevo rey, José I, conocido vulgar y maliciosamente como Pepe Botella. Mera casualidad que la última alcaldesa de Madrid se haya llamado Ana Botella. En 1810, José I había propuesto la erección de una estatua a Cervantes, pues no había ninguna en Madrid. Todo quedó en una idea. No fue la única idea de José I para legitimarse en España por medio de la exaltación de los héroes nacionales españoles. José I trasladó los restos, y dale con los restos, del Cid desde San Pedro de Cardeña a la Catedral de Burgos. En cualquier caso, hasta 1835 no se levantó en Madrid una estatuilla, verdaderamente un pisapapeles grande, del que alguien dijo que el escritor decía mientras se veía esculpido a sí mismo: «Estoy indignado». En cualquier caso, se colocó la estatua frente al Congreso de los Diputados y solo se ha movido una vez para cambiarlo de sitio y poner en su lugar a un presidente de República. Y luego volvió Cervantes a su sitio. A la altura de 1892 eran muchos los que protestaban por el olvido cervantino, más aún si se comparaba con los fastos colombinos por el cuarto centenario del descubrimiento. Poco podían imaginarse entonces, a la altura de 1892, que muy poco después, tras el desastre de 1898, la conmemoración que vendría de 1905 se convertiría en un golpe de ánimo para los desasosegados españoles. En paralelo a esta historia de la escultura de Cervantes, de la exaltación nacional que es siempre necesaria, se buscaron otros símbolos inmateriales y materiales. Por ejemplo, se buscó la proclamación del Día de la Fiesta Nacional, la construcción de panteones de hombres ilustres, se buscó el hacer una galería de la iconografía nacional y, entre otras iniciativas propias del proyecto de visualización de los mitos nacionales, en las acertadas palabras de Beatriz Valverde. El 8 de mayo de 1918, se proclamó el 12 de octubre Día de la Fiesta Nacional.
Entre 1869 y 1902 se estuvo debatiendo sobre la construcción y dotación de restos para un panteón de hombres ilustres y así sucesivamente. Precisamente, en medio de este fervor conmemorativo, en 1870, el marqués de Molins, Mariano Roca de Togores, fue comisionado por la Real Academia Española, que para algo era su director, para dilucidar con exactitud dónde estaba enterrado Cervantes. A lo largo del siglo XVIII y XIX se habían publicado demasiadas inexactitudes sobre la vida de Cervantes. De hecho, se puede decir que, salvados algunos autores anteriores, no es sino hasta mediados del siglo XX cuando se puede afirmar que se fija correcta y documentalmente la biografía de Cervantes por medio de la obra de Astrana Marín, en la cual, eso sí, hay menos Cervantes de lo que pueden anunciar su media docena de tomos. Dicho lo cual, lo cierto es que Astrana limpió de polvo y paja muchas leyendas, despropósitos y aun errores cervantinos. Y, en fin, el polvo y la paja que quedaran en su obra ya se encargó Florencio Sevilla y luego Antonio Rey también de limpiarlos. Han sido los mejores biógrafos, salvado lo presente. 80 años atrás, la Real Academia Española había sentido la necesidad de aclarar dónde reposaba Cervantes, toda vez que era especie común que lo hacía en la calle del Humilladero, en el convento de las Trinitarias, insisto, de la calle del Humilladero. Sin embargo, en la calle Cantarranas, que el otro día me llevé una enorme sorpresa al ver que aquí también hay una calle Cantarranas junto al lugar donde se nos aloja, en la calle Cantarranas, que hoy se llama calle Lope de Vega, estaba el convento de las Trinitarias y en él había puesto la propia Real Academia Española la gran lápida que anuncia que allá estaban en algún sitio los restos del escritor. ¿Cuándo habían fundado el convento de Cantarranas? ¿Qué significado tenía el referirse a un convento de Trinitarias en la calle del Humilladero? La confusión se iba a resolver pronto. El convento de las Trinitarias se había fundado en 1612 y por unos meses había habido una mudanza en 1639 al Humilladero, volviendo inmediatamente después al emplazamiento tradicional en Cantarranas. Molins, pues, fue desenmarañando el entuerto, pero no pudo decir en qué lugar exacto reposaban los restos de Cervantes. El estudio de Molins fue exhaustivo hasta donde pudo y, desde luego, no exento de audaces afirmaciones. Siento enorme respeto por su trabajo. Sin entrar en más detalles, al fin se fundó un monasterio para monjas trinitarias por una doña Francisco Romero en 1612, como estaba diciendo. En abril de 1613 profesaron 5 novicias. Una de ellas, Isabel de Cervantes, la hija ilegítima del escritor, se dice. Siguió la vida del monasterio. Se rompieron los lazos entre la fundadora y las monjas que quedaron sin soporte económico. Aparecieron unos marqueses de la Laguna que fueron benefactores en grado sumo de las Trinitarias. Decidieron levantar iglesia y convento nuevo, derruyeron lo antiguo, esto es, se tiró la iglesia vieja con su cripta y con sus construcciones adyacentes en 1673. El 15 de septiembre de 1694 se dio por terminada la edificación, coronándola con una cruz sobre una bola llena de reliquias. Por fin, el sábado 7 de septiembre de 1697 se trasladó el Santísimo desde la vieja iglesia a la nueva. La traslación se hizo con toda solemnidad y durante los días siguientes se celebró un cumplido novenario. Escribió Molins, tras su concienzuda investigación y de pasar a saber cuántas horas viendo el archivo de las monjas y escuchándolas a ellas de viva voz que le decían lo que ponían los documentos, que no le dejaban ver. Allí fue sepultado, de allí no ha sido removido, allí no será hallado. Y concluyó, cito otra vez, los restos de Cervantes yacen en el monasterio y de que allí, trasladados una y otra vez, no es posible hallarlos. Biografías, estatuas, iconografía,
monumentos necesarios o inútiles, grandes exposiciones universales o las no menos importantes maneras de conmemorar un centenario, la fijación de la exactitud de la vida, de la muerte, de los restos, de los documentos. La lucha religiosa ha dado pie para la veneración de las reliquias. La lucha por la grandeza de las naciones ha tenido como consecuencia la de la búsqueda de la vida exacta y la de la última morada de los huesos de los héroes nacionales. En esto último, desde luego, no ha habido suerte, para fortuna de las generaciones siguientes. En lo de la fijación de la vida exacta no la podrá haber nunca, porque la reconstrucción de la vida ajena y aun de la propia se hace en función de las circunstancias subjetivas de cada momento histórico o del momento existencial por el que atraviesa un autor que se aproxima a otro. Nunca se podrá escribir la biografía definitiva de nadie, aunque las editoriales impongan esos títulos. Ni aun uno mismo puede escribir la biografía definitiva de sí mismo. Lucha religiosa y lucha por la grandeza nacionalista. Ahora, en este siglo XXI, toca la lucha por el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no se es nada. Por ello, si el trabajo de uno no genera riqueza tangible e inmediata, ese trabajo es inútil. Del conocimiento del pasado hay sectores que no producen riqueza inmediata y multitudinaria. Por ejemplo, la investigación filológica o la investigación histórica. Si el siglo XIX fue el siglo de los historiadores, este siglo XXI será el del fin de las humanidades post-renacentistas. Señores, esto se nos acaba. No obstante, los que nos precedieron y los que estamos, hemos escrito tanto que con nuestros libros se pueden hacer tantas piras para ser bueyes como queramos. Y a lo mejor no pasaría casi nada. A esto de quemar lo que se piensa se le ha cogido siempre mucho gusto. Los de humanidades somos legión de generadores de saberes inútiles. Pero si se mira alrededor, hay patrimonio por todas partes, patrimonio material e inmaterial, y probablemente no sea bueno destruirlo porque podrían hablar mal de quien lo ordenara o de quien lo hiciera. Así que vamos a utilizar este patrimonio para que nos dé riqueza. La industria que genera y distribuye esa riqueza es el turismo. Todo lo procedente del mundo de la filología, de la historia o de las bellas artes puede ser almacenado en un contenedor en un lugar lejano, aun incluso debajo de tierra, como si fueran restos nucleares, y satisfacer la curiosidad solo con unas cuantas anécdotas absurdas que satisfagan al viajero que en realidad está pensando más en el green, en tostarse o en el check-in que en otra cosa. En el barrio de las Letras de Madrid, por cierto, en el que vivo, por el que pasea, es decir, que lo que viene a continuación es experiencia casi cotidiana, por el que pasean los turistas o los visitantes en grupo o a solas, el historiador se divierte al oír los comentarios de los guías que han de contar las cosas entretenidamente. Obviamente, tras media hora de explicaciones sobre la vida de Cervantes, Lope, Calderón, Góngora, sobre los mentideros o la imprenta de Ibarra, sobre amoríos, entierros, cortejos, cambios de nombres de calles y no sé cuántas cosas más, quien estuviera pensando en el green sigue pensando en el green. Y en el tórrido mes de agosto madrileño, aún más. Pero así se viaja y así se coleccionan cromos. ¿Se imaginan que además de todo esto hubiera una urna transparente y de cristal en la que una calavera sonriente y desdentada, coronada a una columna vertebral cargada de años, a la que húmero, cúbito y radio unieran un carpio estropeado por esquirlas de plomo y un par de costillas también fastidiadas por un arcabuzazo, digo, que todo ello tuviera una leyenda debajo que dijera: este que veis aquí, este es el autor de Don Quijote de la Mancha? No habría mejor reclamo turístico. Ir a ver el Museo del Prado, que se puede ver en 30 minutos o mejor aún desde la cafetería vecina con una buena app, y luego
ir a ver los huesos de Cervantes frente por frente a la casa de Lope de Vega. Todo esto generaría un paroxismo extático. Pero no pudo ser. Caló el chapeo, miró de soslayo, fuese y no hubo nada. Bueno, miento, porque algo sí que hubo. Bueno, este es el Marqués de Molins, que se me ha pasado a darle al dedo, es igual. Está por ahí, es uno de ellos, en esa lectura. Está en el Museo del Prado, el cuadro anterior. Algo sí que hubo. Les presento, desde delante hacia atrás, la jefa de la excavación arqueológica, delegada de las artes, alcaldesa de Madrid, antropólogo forense, el diseñador, ven la cara que tiene el diseñador del proyecto. Este lo ofreció el proyecto al Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Madrid lo aceptó. Por cierto, esta falta de pelo que asoma por ahí es la mía. Madrid. Vámonos a Madrid. Bueno, mañana. Madrid. Palacio de la Alcaldía de Madrid. Es el 17 de marzo de 2015. El salón de actos se ha abierto como en las grandes ocasiones y está plagado no se pueden imaginar cómo, de cámaras de televisión. Han tenido el detalle de abrirlo solo para periodistas. No se ha cursado ninguna invitación a las sociedades científicas que hay en Madrid. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 17 universidades públicas y privadas, reales academias, asociaciones nacionales o internacionales de cervantistas. Es obvio, no interesa la presencia científica, interesa la prensa que genera portadas de periódico o apertura de informativos televisivos. Interesa, pues, el turismo. Se van a presentar los resultados del proyecto Cervantes, búsqueda, localización y estudio osteológico de los restos mortales de don, no sé la manía del don, Miguel de Cervantes, informe ejecutivo de la segunda fase 2015. A los asistentes se nos entrega una carpeta de turno y una página web que, si quieren tomar nota, es crípticamente ftp://195-53-85-157. Conste memorizada. Leo una nota de prensa del 23 de enero del 2015, en que se informa de que los equipos científicos, al día siguiente, el 24 de enero, iniciarán la segunda fase de la búsqueda de los huesos de Cervantes. La primera, pues, se cierra con un fracaso, tras casi un año de menear un georradar por la iglesia. Entre los equipos de investigación hay de intervención arqueológica, de fotografía infrarroja y termografía, de análisis antropológico de los restos y hasta un estudio de textiles. Curiosamente, ni un historiador ni un filólogo, por supuesto, ni un cervantista. Nadie en febrero de 2015 ha abierto aún un archivo para ver si hay algo que decir. Nuestros saberes son inútiles. La rueda de prensa la preside, como han visto, la alcaldesa de Madrid y su plana mayor de cultura. Se esperaban grandes noticias porque desde el ayuntamiento llevaban un año pregonando el proyecto y sus resultados. Además, unos días antes de la rueda de prensa, al abrir un nicho, y ahora se lo cuento, aparecieron unas tabluchas con unas tachuelas en las que aparecían las letras MC. Y saltó a la prensa, muy a pesar de los deseos del delegado de las artes, la noticia de que habían encontrado los restos del ataúd de Cervantes. Claro que MC podría ser cualquier nombre, en un convento de clausura, pues desde María de la Cruz, échenle. Y las tachuelas con las que ponía MC eran tachuelas del siglo XIX. En cualquier caso, como digo, no se contó con un historiador hasta febrero de 2015, cuando la excavación arqueológica ya estaba en marcha. Toda la información que se ha emitido y facilitado sobre la búsqueda de Cervantes se basa en la planta de la iglesia actual. Es decir, a nadie se le ocurrió pensar que tal vez los restos de Cervantes estuvieran en el subsuelo de la iglesia antigua que fue demolida
al acabar de erigirse la iglesia actual. Como consta en el informe histórico, la iglesia original se erigía en la calle Amor de Dios, hoy Costanilla de las Trinitarias, que limita la manzana por el este, según el informe oficial. Bueno, aquí vamos a pasar muy rápidamente, les voy a pasar, porque quiero que lo vean, esto es público y notorio. Está muy bien hecho, es un informe. ¿Ven? Esto es antes de empezar el trabajo. La prospección geofísica es que aquí no es donde estaban estudiando, como decían ayer, cómo era la geología del subsuelo, no sé qué. Bueno, esta es la iglesia actual, esta es la bajada a la cripta, esta es la calle de Lope de Vega, de Cantarranas, por aquí se entra a la iglesia actual. Espectacular, impresionante lo que saben hacer las máquinas. Es que sin máquinas no se puede hacer investigación. Estos son unos nichos, esto es muy importante, estos son unos nichos. Lo ven, están numerados, los han numerado, encontraron este nicho y dijeron, bueno, pues si este es un nicho, estas pueden ser los tamaños de los siguientes, y entonces, lo ven, ¿verdad? Se imaginan, ¿no? Los numeraron la pared, muy bien, esto está muy bien, ¿de acuerdo? El nicho este, pues aquí habrá otro, aquí otro, y así. No, es verdad, está muy bien. Y entonces se dedicaron a meter... Yo cuando veo... Bueno... Y se metían ahí para ver si dentro había algo. Entregaron muchas más imágenes. Y entonces, al ver esto, habían pasado el georradar por ahí y vieron esto así hundido, probablemente dijeron, bueno, pues ahí a lo mejor hay algo. Ven, ¿no? Toda la iglesia, la bajada, la cripta, es espectacular. El trabajo técnico y científico que se ha hecho es impresionante. Yo creo que es un modelo de investigación. Entonces tenemos que la calle de Cantarranas, hoy Lope de Vega, es esta. Aquí se entra por aquí a la iglesia actual. La iglesia antigua estaba aquí. Plano de Mancelli, Madrid, 1623. No se distraigan, no se me distraigan, por favor. Esto de aquí que ven, ¿de acuerdo? Esto de aquí, ¿se ve bien lo que estoy marcando ahí cuando lo marco, verdad? Sí, sí. Esto de aquí es la manzana en donde, en efecto, ven aquí que está la torre, un rasguño, ¿no? Que es la torre de la iglesia de las Trinitarias, 1623. ¿Verdad que sí? Se ve, ¿no? Gracias. Teixeira, 1656. Sigue siendo la misma manzana y aquí está la torre de la iglesia de las Trinitarias a este lado, ¿verdad? Casi junto a esta calle que es la Costanilla de las Trinitarias. Bueno, para que se den cuenta de las cosas, aquí vivo yo. Yo vivo en la calle Cervantes, que es el único vicio oculto que puedo declarar en público. Subimos por la calle Cervantes, que se me va el ratón, nunca mejor dicho. Vamos por la calle Cervantes, que es la calle de Francos, y aquí está la casa de Lope de Vega. Aquí está el supermercado en el que voy a comprar el pan. Todos los días, o casi todos los días de mi vida, paso por delante de la casa de Lope de Vega y es en donde me encuentro a los guías turísticos que están desesperados de contar Madrid por quinta vez en la mañana, diciendo unas barbaridades y algunos con muy buena voluntad y lo hacen bien. Aquí está una fábrica de patatas fritas y churros. Bien. El pan. Aquí compro el pan. Luego aquí está la tintorería en la que me ponen los trajes en su sitio y tal, ¿no? Aquí es donde murió Cervantes. La entrada a la casa antiguamente era por ahí, pero en España hubo en el siglo XIX mucho furor de piquetas y entonces tiraron la casa abajo y ahora se entra por aquí, ¿no? Entonces es una casa no vale nada, no tiene una puesta, luego vamos a ver una placa ahí puesta,
y al pie de la tienda, pues como de la casa, como corresponde a una casa de un individuo de este porte, hay una tienda de zapatillas, de andar por casa, de almohadillas para los juanetes y de cosas. Vale. Total, se viene por aquí, se baja por la calle de Cantarranas, es decir, la calle de Lope de Vega, que también hay mal gusto, ¿eh? La calle de Lope de Vega, donde está enterrado Cervantes, temblándole los huesos, y Lope de Vega, donde vivió en la calle de Cervantes. Yo creo que cuando pusieron los nombres de las calles no lo sabían bien. Bueno. Aquí está, como ven, pegada a este lado, la torre de la iglesia antigua, ¿no es verdad? Bien, si bajamos a Google Maps, ven la manzana igual, ¿verdad que sí? Bien, la torre de la iglesia antigua estaría aquí, ¿no es verdad? Ya no existe, claro. La iglesia nueva está aquí. 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 La iglesia antigua y la iglesia nueva. ¿Saben lo que quiero decir, no? Esto fue derruido, ahora es un patio. Esto fue derruido y entonces han estado pasando el georradar aquí. Fantástico. Solo en el caso de que la divina providencia, que suele ser generosa, hubiera determinado que en algún momento de la historia los restos óseos de los que contaba García Márquez, que los restos óseos se hubieran trasladado de la iglesia vieja a la iglesia nueva, habrían acertado al pasar el georradar. Pero providencialmente. Bien. Así que, cito el informe oficial, en fecha aún por determinar, termina la cita, los restos de los enterrados en la iglesia antigua se trasladarían a la nueva. En cualquier caso, los marqueses de La Laguna habían limitado el derecho de enterramiento en la iglesia a quienes ellos decidieran a partir de diciembre de 1630, fecha de inicio de su patronato. Es decir, las trinitarias tienen con Francisca Romero el patronato desde 1612 en adelante. Acaban mal Francisca Romero con las trinitarias, hay unos años de declive del convento y las trinitarias consiguen el patronato de unos marqueses de La Laguna. Estos marqueses de La Laguna dicen, sí, yo doy el patronato, pero en mi iglesia solo se van a enterrar quien yo diga y a quien yo autorice. 1613-1630 es el periodo en el que en efecto hay enterramientos aquí, pero luego ya no los va a haber ahí. Por tanto, se realiza la investigación de los enterrados en las trinitarias desde 1612, que es el inicio del patronato de Francisca Romero, 1612 hasta 1630. Bueno, esto se sabía, claro, porque ya se había descubierto en el siglo XIX la partida de defunción de Cervantes, pues claro que se habían visto esos libros. Por cierto, la iglesia, ahora es que me acaba de venir a la cabeza ahora mismo, la iglesia de San Sebastián, que es en donde se custodia la partida de defunción de Lope de Vega, de Cervantes, además de otras muchas partidas de defunción de nuestros autores del siglo de oro, está por aquí. Y ahí es en donde quise bautizar, y de hecho bauticé a mi hija Marianita para que esté su partida de bautismo junto con todo. Informe oficial. Cito, el total de inhumados en este periodo, 1612-1630, el total de enterrados, según el archivo parroquial de San Sebastián, que es en donde se registran los enterrados de las trinitarias, el total de inhumados en este periodo asciende a 18, 12 adultos y 6 menores. Los adultos son 6 hombres y 6 mujeres, entre ellos Cervantes. De los 18 enterrados parece ser que a uno se le trasladó, cito, a donde él se mandó depositar. Es decir, primero se enterró ahí, pero en su testamento había dicho que se quería enterrar en otro sitio, se sacaron sus restos y se llevaron a otro sitio. En conclusión, entre 1612 y 1630, según nos informa el Ayuntamiento de Madrid, utilizando los datos parroquiales, etcétera, etcétera, se enterraron en las trinitarias 17 personas, de las que 6 eran varones adultos, 5 mujeres adultas y 5 niños y una niña. 17.
Poco antes del 20 de diciembre de 1630, los cuerpos de los inhumados en la iglesia antigua de San Ildefonso fueron exhumados para dar cumplimiento a las cláusulas del patronato de los marqueses de la Laguna y fueron inhumados de nuevo dentro de la iglesia. En 1730 se trasladaron a la nueva cripta los restos de los cadáveres exhumados en 1630 de la iglesia primitiva. Por tanto, Cervantes fue sacado de su tumba originaria antes de 1630, llevado a reposar temporalmente a algún lugar indeterminado y vuelto a enterrar en la iglesia nueva en 1730. ¿De acuerdo? De 1630 debió trasladarse a alguna parte indeterminada de la iglesia nueva y ya en 1730 sí se le enterró en un sitio que es lo que ahora se ha podido determinar. Todo ello sin perder de vista que pudo sacársele antes al enterrar junto a él a su esposa, por ejemplo. Por cierto, la traslación de los restos óseos en fecha indeterminada de la iglesia antigua de cuya existencia no tenían noticia los promotores de este proyecto a la iglesia nueva les salvaba la cara. Habían pasado el georradar por el sitio correcto por casualidad. Según... Ahí va. El efecto sorpresa hay que mantenerlo. Según el informe arqueológico, en la cripta de la iglesia nueva, que es esta que hay aquí en pantalla, había dos zonas de enterramientos, unos nichos y unos enterramientos en el suelo, se ve, o se lo creen. Estos estaban sepultados unos sobre otros en 3 capas. En el suelo había 3 capas de enterramientos. La más profunda, la de los restos más antiguos o los trasladados en 1730. La más superficial, la de los restos más nuevos. Así, en efecto, entre 28 a 120 centímetros había restos de 11 cuerpos, todos en ataúdes. Entre 30 y 50 centímetros, restos de 57 cuerpos. Y debajo del enlosado, prácticamente en superficie, restos de 172 cuerpos. Sin extendernos en otros detalles del informe arqueológico, nos centramos en la reducción de huesos 4.2/32, que es la tercera capa de enterrados. Es decir, de las 3 capas de enterrados que había aquí, la más profunda es la denominada reducción 4.2/32, en la que hay restos de 11 cuerpos en ataúdes. Bueno, en la esquina, cito el informe oficial, en la esquina sureste de la cripta y a una cota de 135 centímetros bajo el enlosado, se documentó la presencia de una reducción de huesos que podría ser compatible con el osario trasladado de la iglesia primitiva a la bóveda de la iglesia nueva. Y ahí se añade, en definitiva, estaríamos en la zona donde posiblemente se produjeron los primeros enterramientos en la cripta, posiblemente los primeros enterramientos de la cripta. He de decir que el informe arqueológico y el antropológico me parecen metodológicamente soberbios. De ahí que digan, no, de verdad, posiblemente se produjeron, pues ellos se lavan las manos constantemente, no quieren saber nada. Así que ya tenemos dónde pudieron llevarse los restos óseos de la vieja iglesia a la nueva. Y sigue el informe arqueológico. Los restos óseos que forman la reducción 4.2/32, ven que está puesto aquí el 32, ¿verdad? Es en donde estamos. Se encuentran en un estado de conservación deficiente, muy frágiles. La mayor parte del hueso esponjoso ha desaparecido, etcétera, etcétera. Página 32 del informe. Y se concluye, a pesar del estado de conservación de los restos, se ha podido calcular un NMI, número mínimo de individuos, aquí, de 10 adultos y 5 infantes. Y a ello añado, me faltan, por lo tanto, de estos 10 adultos y 5 infantes, que son 15, me faltan 2 cuerpos. Recuerdan, ¿verdad?, que eran los que sabían, el de un adulto y el de un niño. ¿Pudo haber desaparecido en algún momento de la historia el cuerpo de Miguel de Cervantes? La respuesta válida es tanto sí como no, o como todo lo contrario, mientras no se demuestre lo contrario. El caso es que de los 17 enterrados que hay entre 1612 y 1630, falta absolutamente un cuerpo entero. Y luego hay, veamos. Y ya llegamos a la polifonía, que está muy aquí en este congreso, esto de la música, y ya llegamos a la polifonía cervantina. Según los frontales de cráneo recuperados, cito textualmente el informe, se ha establecido que
los de abajo, lo de abajo. Se ha establecido que 4 cráneos son de sexo masculino con seguridad. Otros 2 cráneos más son posiblemente de sexo femenino. Y finalmente otros 2 cráneos indeterminados, ya que no se dispone de suficiente material para poder discriminar por sexo. Me falta un cuerpo entero y tengo de estos cráneos 2 cráneos indeterminados que no tengo suficiente material para poder discriminar por sexo. En conclusión, sin embargo, continúa, ahora ya no es cita, a falta de restos de un adulto varón y de todos estos 2 que no se sabe lo que son, sabemos que hay trozos o casquetes de cráneo, yo lo llamo casquete porque yo no creo que... Bueno, casquetes de cráneo de adulto varón. 4, perdón, y tal vez hay otros 2 trocitos de otros 2. Por otro lado, los restos de dientes o mandíbulas que pudieran ser de adultos, cito, porque una de las obsesiones del proyecto era que, como en la autodefinición de Cervantes dice que tiene 6 dientes, pero que no le encajan unos con otros, la obsesión era encontrar dientes en una mandíbula dentro de un cráneo y con una muñeca que hiciera así, eso les habría... Pero fuese y no hubo nada. No ha sido, cito, no ha sido posible establecer la asociación de estos fragmentos óseos de dientes o mandíbulas con ningún cráneo. Y además, cito, teniendo en cuenta el mal estado de conservación de la muestra, no se han encontrado lesiones traumáticas compatibles como las que habría podido presentar Miguel de Cervantes en vida. Es decir, no se ha encontrado ninguna muñeca con un balazo ni ningún costillar agujereado por plomo. De tal manera que, continúo, cito, la asociación de alguno de estos restos óseos con la identidad del escritor no ha sido posible al no existir elementos individualizados de tipo morfológico claros. Página 35 del informe. Sin llegar a ser lo de Derrida de esta mañana, la asociación de alguno de estos restos óseos con la identidad del escritor no ha sido posible al no existir elementos individualizados de tipo morfológico claros. Es decir, ni idea. Pero a todo esto, todas estas cajitas de lacasitos, estos son huesos de los que se han encontrado en la reducción 32 y estos son los cráneos, ¿verdad? Conclusión general, página 38 del informe oficial. A la vista de toda la información generada, bueno, y aquí como ven yo no me estoy inventando nada, estos son PDFs que he ido sacando del informe oficial, no es que esto es el informe oficial facsimilarmente reproducido. A la vista de toda la información generada, en el caso de carácter histórico, arqueológico y antropológico, esta es conclusión general del informe. Es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción localizada en el suelo de la cripta de la actual iglesia de las Trinitarias se encuentren algunos pertenecientes a Miguel de Cervantes. Es posible considerar, claro, ¿qué va a decir el redactor del informe con respecto a la obsesión del mecenas? Estos son los 4 restos que, sin tener en cuenta el cuerpo entero perdido, los otros 2 que no se sabe si son de mujer o no, reduciendo, estos son los 4 casquetes que en el mejor de los casos podrían ser de Miguel de Cervantes. Well, let's play again. Dun, dun. Yo no sé, entre la cita del principio de Florencio Sevilla y esto, yo no sé qué cosas me está haciendo el ordenador. Bueno, que se ha bloqueado. Vamos a escuchar El proyecto va a tener 3 fases. La primera es la que se hizo hace meses, nos ha permitido conocer el edificio. Ahora sabemos dónde hay huecos, cuáles son los espesores de los muros, el estado de conservación. La fase 1 quedó resuelta, se entregó el correspondiente informe. Ahora entramos en la fase 2 de exhumación y tocamos también la 3. La 3 sería el análisis de los restos. Nosotros no vamos a sacar nada de la cripta, es decir, no vamos a perder nada en ningún laboratorio. Lo que haremos, lo haremos en la cripta,
y si tenemos una hipótesis de aproximación a alguna identidad, hablaremos de una tercera fase tramitando de nuevo todos los permisos a todas las autoridades. Pero quiero que se entienda esto, que no vamos a sacar un hueso para hacer una radiografía o para hacer un análisis genético o bioquímico, etcétera, por el momento. Si no encontramos a Cervantes, la conclusión es que no lo hemos encontrado, pero todos los relatos históricos dicen que a Cervantes nunca se le sacó de ese recinto. Y lo que es seguro es que los restos nunca se van a sacar de ese convento. Esa es una decisión de las monjas que respetamos todos y también es una decisión del arzobispado. Nos parece además muy correcto. En el caso de carácter histórico arqueológico es posible considerar que entre los fragmentos de la reducción del suelo actual de la Trinidad se encuentran algunos pertenecientes. Bueno. A ver, es que esto es. No, es que este vídeo empieza muy bien. 300 años después de la muerte del escritor español más universal, Miguel de Cervantes, los investigadores han confirmado este martes que han encontrado parte de sus restos mortales en la iglesia de las Trinitarias de Madrid. Han sido hallados después de... Es decir... Los científicos que buscan a Cervantes dijeron el martes haber ubicado restos óseos del autor español en muy mal estado. Los huesos, fragmentos y esquirlas están mezclados en un osario con al menos otros 15 cuerpos en la cripta del convento de las Trinitarias Descalzas de Madrid, donde Cervantes fue enterrado en 1616. Esos restos serán difíciles de aislar, identificar y cotejar con ADN, lo que alimenta el misterio en torno al paradero del hombre que escribió la novela más importante de la literatura española. Pero los arqueólogos están convencidos que su cuerpo está entre esos fragmentos. Para ello se basan en las fuentes históricas, que documentan cómo 17 cuerpos, incluido el de Cervantes, fueron trasladados de la iglesia del convento a la cripta durante unas obras de ampliación entre 1698 y 1730. Son muchas las coincidencias y no hay discrepancias. Ese es el punto en el que nos encontramos en este momento de la investigación. Francisco Etxeberria, uno de los antropólogos forenses más... Un par de frases que se aunan a toda esta ceremonia de la confusión y que algunos lo tenemos clarísimo es que, cito, ninguno de los individuos exhumados presentaba características biológicas, indicadores o lesiones compatibles con los restos del escritor. Me quedan 2 o 3 minutos para terminar. Igualmente, se han hallado asociaciones pertenecientes a un mismo individuo entre huesos que se encontraban muy alejados dentro de la cripta. O, en tercer lugar, la individualización de esqueletos ha sido imposible. Había huesos por todas partes, bueno, en fin. Y también la asociación de algunos de estos restos óseos con la identidad del escritor, no ha sido posible. Página 45 del informe oficial. Finalmente, leo, en la conclusión general de este preinforme antropológico, aparecen 4 cráneos que son de sexo masculino y algunos indicadores que sugieren la presencia de individuos de edad avanzada que podrían ser compatibles con la identidad de Miguel de Cervantes. Página 45. Si se hubieran encontrado los restos de Cervantes, no se escribiría así, digo yo. Finalmente, el éxito del proyecto de la búsqueda de Cervantes, el éxito del proyecto, esto no es informe oficial, esto es mío, el éxito del proyecto de la búsqueda de Cervantes ha sido absoluto. No se han encontrado los huesos, pero casi todo el mundo se cree que se han encontrado. Además, Madrid ha salido en las portadas de los medios. Efectivamente, en la web del ayuntamiento, vuelta a consultar desde Guanajuato otra vez, que lo he vuelto a hacer, se pueden ver las reflexiones asumidas y difundidas por el Ayuntamiento de Madrid. 1. 68 países publicaron 9.902 noticias entre el 9 de marzo y el 24 de abril sobre el hallazgo de los restos del autor del Quijote. Un éxito para Madrid. 2. El impacto de la búsqueda de Cervantes equivalió a una campaña publicitaria de 78 millones de euros. Con todos los autores que tenemos del siglo de oro y pintores se pueden preparar.
3. El impacto acumulado en audiencia asciende a 5.891 millones, el 50% fuera de España, naturalmente, contribuyendo así a proyectar la imagen de Madrid como destino turístico-cultural. 4. Se destaca la satisfacción del Ayuntamiento por el impacto mediático que ha tenido la localización de los restos de Miguel de Cervantes en todo el mundo. 5. La consultora Acceso ha analizado las noticias recogidas en prensa, internet, radio y televisión de numerosos medios de ámbito nacional e internacional. Entre los medios internacionales de referencia que se han hecho eco de la noticia destacan BBC.com, Xinhua News Agency, New York Times o Washington Post. México ha sido el país extranjero donde más número de noticias se han recogido sobre el hallazgo de los huesos de Cervantes, mientras que los medios de Estados Unidos son los que más retorno económico e impacto en audiencia han aportado. 7º y último, también ha sido destacada la cobertura en países próximos geográfica y culturalmente, como Alemania, Francia, Brasil, Venezuela, Italia, Portugal, Argentina, etcétera, así como en países más distantes, como China, India, Irán, supongo que en Irán están interesadísimos, Tailandia, Sudáfrica o Qatar, el vino. Y esto es lo que ha pasado en estas fechas históricas en la corte del rey católico, días intensos en los que el historiador ha hallado también 3 niveles arqueológicos por pura casualidad: el tridentino, el nacionalista y el turístico. Sirva de aviso a navegantes, a los jóvenes con ganas de investigar. Han de cambiar los protocolos epistemológicos. Vivimos en un tiempo de transformaciones en el que somos actores y espectadores de cómo una fase histórica ha muerto y está empezando a nacer otra. La verdad es que tanta convulsión no nos conduce a un mundo perfecto, sino a otro mundo al que nos debemos acostumbrar y contra el que va a haber mucho que pelear. Estoy convencido de que ha terminado un periodo histórico, pero como no soy el primero que lo dice, tampoco tiene mayor importancia. Pero puede ocurrir que ese acostumbrarnos a estos nuevos tiempos resulte más penoso si hemos leído algo. Este es el problema. Por ejemplo, en Quijote 2.8, donde se cuenta lo que le sucedió a Don Quijote yendo a ver a su señora Dulcinea del Toboso, y por supuesto, Quijote 2.74, de cómo Don Quijote cayó malo y del testamento que hizo y su muerte, de nuevo un capítulo cumbre de la comprensión del hombre antes de y ante la muerte. Ahí están las últimas voluntades, ya recordadas antes de mí en este coloquio, ahí están las últimas voluntades de Alonso Quijano, ya muerto Don Quijote, ahí el epitafio del bachiller Carrasco o del autor de la obra, Cide Hamete Benengeli, o más aún de su pluma de cisne colgada de la espetera y el hilo de alambre para dejarla así toda la eternidad y que nadie la volviera a descolgar para reescribir las aventuras del ya muerto Don Quijote. Es la pluma la que en las líneas finales de tan monumental obra se nos confiesa, la pluma que parió a Don Quijote, ajada ya y sin oficio, jubilada, nos advierte, y siento mucho amputar tan gran texto, que para mí sola nació Don Quijote y yo para él. Él supo obrar y yo escribir, solos los dos somos para en uno. Advertirás, lector, si acaso llegas a conocerle, al autor del falso Quijote, que deje reposar en la sepultura los cansados y ya podridos huesos de Don Quijote, y que no le quiera llevar contra todos los fueros de la muerte a Castilla la Vieja, haciéndole salir de la fosa donde real y verdaderamente yace tendido, de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva. La política y los adoradores de las vacuas vanidades no le han querido escuchar a la pobre pluma, y así les ha ido. Miguel de Cervantes sigue tendido de largo a largo, imposibilitado de hacer tercera jornada y salida nueva, como en 1616 exhaló su pluma. Y en cualquier caso, podrían haberse preocupado en leerse la lápida de la fachada de las Trinitarias de Madrid a Miguel de Cervantes, que por su última voluntad yace en este convento, o podrían haberse enterado de que los restos mortales de Don Quijote reposan en Guanajuato, en que se trasladaron allí desde algún lugar de La Mancha. Muchas gracias.
Gracias.